Bienvenidos a cada uno de ustedes a este su programa, a este su canal, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, donde estamos analizando el Éxodo para el tiempo del fin. Ya estamos en la semana número 10 y en esta ocasión vamos a analizar sobre el pacto, ¿no? El modelo del pacto. El día de ayer habíamos quedado analizando lo que era cuando Dios le pidió a Moisés que le hiciera un tabernáculo, un santuario. Pero Dios no le dijo a Moisés, o Moisés no dijo, bueno, Señor, está bien, tú me estás pidiendo un tabernáculo, un santuario, por lo tanto voy a ver cómo lo construyo. Dios le dio las pautas, Dios le mostró, ¿no? Lo harás a la imagen, a la semejanza de lo celestial. Primer punto que tenemos que tener en cuenta nosotros esto, a la imagen de lo celestial. Igualitito, tal, mira, como tú lo estás viendo aquí, igualitito lo vas a hacer en la tierra. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que sacamos nosotros de esta ordenanza? Porque Dios le ordenó a Moisés. ¿Y por qué no decirlo también que hoy Dios también nos da la misma ordenanza? Dios nos ordena. Porque si le amamos, entonces tenemos que recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, su escritura, como una ordenanza, porque le estamos amando. Entonces, mira, imagen de lo celestial, igualitito aquí vas a ser en la tierra, igualitito como se adora aquí, se va a adorar en la tierra. Ahora, la pregunta de esta mañana es, ¿será que en el pasar del tiempo los israelitas, vino los judíos, luego vino ya los gentiles, siglo XVIII, XIX, XX, siglo XXI que estamos hoy? Y si Dios lo permite, seguiremos viviendo más siglos, si Dios lo permite, si es su voluntad, una nueva era, un nuevo orden mundial. ¿Será que en el pasar de todo ese tiempo, esta frase, esta palabra, tuvo que haber cambiado en algo? ¿Será? ¿Será que Dios ahora ya da otra revelación, otro mandato? Ya no, eso sí, fue para Moisés, porque no sabían, porque no tenían internet, porque no tenían redes sociales, porque no tenían conocimiento de muchas situaciones, pero ahora como hay más conocimiento, hay internet, ya entonces adoremos a Dios de otra manera. No es que en ese entonces no había pantalones y ahora hay pantalones. En ese tiempo no había sacos, ahora hay sacos. Entonces adoremos a Dios de una manera diferente. Notemos esto, ¿no? Dios lo dispuso así, hazlo así, de imagen y semejanza de lo celestial. Entonces, tenemos que entender en esta mañana, en primer lugar, como adventistas, como seguidores que amamos a Dios, tenemos que entender que el mismo mandato que Dios le dio a Moisés y a lo largo de toda la Biblia, a todos los quienes escribieron, el mismo mandato que Dios le dio a ellos es el mismo mandato el cual Dios hoy nos da a nosotros. Igualitito, lo copia de la figura de lo celestial. Vamos a hacer un repaso. En primer lugar, ¿qué estaba en el primer lugar? Que había en el primer espacio estaba el atrio. ¿Qué había en el atrio? El altar del holocausto. ¿Qué se hacía en el altar del holocausto? Se mataban los corderos, el lugar del sacrificio. Para ello, antes, ¿qué tenía que haber sucedido? No es que alguien llegaba corriendo, uy, ¿verdad? Estoy aquí, ah, ya voy a entrar. No, 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 no. Antes de poder llegar al atrio, incluso hasta para poder llegar al atrio tenía que haber un orden, tenía que haber un respeto, tenía que haber
una razón por la cual yo estaba llegando al atrio. No es que se me agarró de improviso, no es que yo pasé y leí, Iglesia Adventista y entro, no. Tenía que haber una razón por la cual estaba yendo. Ahí tenía que haber, antes de ello tenía que él haber pasado por un proceso de preparación, por así decirlo, para poder estar ahora en el lugar del atrio. Porque ¿qué hacía ahí? Tenía que llevar su cordero, no cualquier cosa. No es que, a ver, hoy es sábado, ¿verdad? Uy, ahorita que me acuerdo, hoy es sábado. A ver, ¿qué me pongo? A ver, ¿qué llevo? A ver, amas de casa, es viernes. Uy, ¿verdad? Hoy es viernes. Uy, las 4 de la tarde. Uy, a ver, ¿qué cocino? Si estamos acostumbrados a cocinar. O si no, uy, ¿verdad? Hoy es sábado, ¿qué cocino? No, 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 eso no sirve, eso no vale. Eso es desorden y eso a Dios no le agrada. Ahí estamos partiendo mal, ya. Tenía que haberse preparado para poder llegar al atrio. Tenía que haber antes, haber hecho provisiones, haber buscado al cordero, ¿sí? ¿Qué cordero? ¿Cualquier cordero? No, un cordero que sea de un año, que sea limpio, sin defecto. No era cualquier cosa. No, es que Diosito perdona y Dios sabe mi intención, Dios conoce mi corazón, por lo tanto yo voy así, ¿no? Miren cómo nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando tan horriblemente. No, es que como Diosito perdona, yo voy así. Como Diosito perdona, yo voy a cocinar. No, es que para poder llegar al atrio tenía que haber un orden. Tenía que yo reconocer, uy, Señor, he pecado. Necesito tu perdón, Señor. Ya llega el día de la expiación. Voy a buscar el cordero, voy a hacer la provisión, voy a ver que esté limpio, que esté sin mancha, voy a ver algo que esté seleccionado, no cualquier cosa. Porque si no, la ofrenda no iba a ser aceptada por Dios. En lugar de recibir perdón, en lugar de recibir santificación, purificación, iba a recibir maldición e incluso iba a morir ese hombre, esa mujer. Pero hoy día, como Dios no se manifiesta así, entonces vamos delante de Dios, nos presentamos como queremos, de la forma como queremos, de improviso. Si eres dirigente de iglesia y tienes un cargo un departamento a tu cargo y tienes un programa, haces el programa de improviso como quieres. En ese momento recién te acuerdas que hay que armar el programa. Es viernes y recién te acuerdas que mañana toca predicar y recién llamas a un predicador porque no tienes la capacidad de tú enfrentarlo. Desorden. Uy, es que no tuve tiempo, es que mucho trabajo. No, ese no es el problema. Ya lo decíamos los días anteriores. El problema es de que nosotros estamos perdiendo nuestra comunión con Dios. Ahí es el problema. Y queremos aparentar el día sábado, queremos ahí, entre paréntesis, ¿no? Ser buenos dirigentes, buenos directores. Hay un desorden, nuestra vida está desordenada. Y como nuestra vida está desordenada, nuestra vida no es un orden, ese mismo desorden lo vamos a llevar aquí, allá y a donde vayamos. Y y al cielo no vamos a llegar así. Al cielo no vamos a llegar desordenados porque el cielo no es un lugar de desorden. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, Él quiere nosotros que aquí en la tierra aprendamos a ser ordenados. Porque si no, mi querido hermano, mi querido amigo, no hay espacio para ti en el cielo. Grábatelo bien esto. Si sigues viviendo una vida desordenada, no hay espacio para ti en el cielo. Te vas a aburrir, no es tu ambiente, no vas a estar bien. Y por lo tanto, para que estés con ese espíritu de aburrimiento, es mejor que Dios dice, mejor, aquí no vienes, aquí no entras. Estás cortado, te quedas allá en la tierra. ¿Estamos? Entonces, mis queridos, el orden. No olvidemos, Dios es un Dios de orden. Ahora, después que ya había llevado su cordero delante del sacerdote, había sido sacrificado, él se ponía las manos, también se ensuciaba con la sangre del cordero, era salpicado, sus manos estaban con sangre. Ahora tenía que ir al siguiente, ir al siguiente paso.
que era ir a la fuente de bronce. Ya estoy perdonado, pero aún todavía él sentía que estaba sucio, porque físicamente sus manos estaban con sangre. Entonces, llegaba al altar de bronce, a la fuente de bronce, perdón, el lavacro. Ahí estaba la pileta de agua, se lavaba las manos como símbolo de poder lavar sus pecados. Entonces, no solamente quedaba con la muerte del cordero, sino que tenía que él ir a lavarse. Ya reconocí mi pecado, sé que soy pecador, estoy confesando mis... Ahora voy a el bautizo, por inmersión, por inmersión. Y es algo obligatorio, porque si no, no puedes pasar al lugar santo, al primer apartamiento. No puedes pasar, no podía pasar. Ahora ya me lavaba, estaba limpio. Ahora sí pasaba al segundo, al primer espacio, al primer apartamento. Lugar santo. ¿Qué muebles había en el lugar santo? Estaba la mesa de los panes de la proposición, a la derecha, al norte. De la entrada estaba ahí la mesa de los panes de proposición. Luego al sur, a la izquierda, el candelero de oro de 7 brazos. Y al frente del velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo estaba el altar del incienso. Esos 3 muebles encontraba allí. Ahora, ¿qué representan cada uno de estos? ¿Qué representa la mesa de los panes? Es una pequeña representación del trono de Dios, pero ¿qué es la palabra de Dios? Yo acepto a Cristo, ya me acabo de bautizar. Ahora, ¿qué debo hacer para poder ser frente, para poder ser frente a la tentación, para poder ser fuerte, para poder resistir? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer yo de manera obligatoria? Comerme la palabra de Dios. Estaba ahí la mesa con los 12 panes, ¿no? Comerme la palabra de Dios. Era un estudio profundo de la Biblia. Todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Y mucho más si es que es sábado. Ojo, mucho más si es que es sábado. Con mayor razón. Apocalipsis 1:10. Es lo que dice el apóstol Juan ahí, Apocalipsis 1:10. Anótelo y después lo lee cuando termine el... Estudiar la palabra de Dios de manera profunda. Ahora, ¿qué representa el candelabro? El Espíritu Santo trayéndonos aquella luz. Yo estudio su palabra y a través de la oración, el Espíritu Santo me quiere dar la luz. Yo recibo aquella luz que el Señor Dios me quiere dar. El Señor, conforme yo voy profundizando, Dios me va a ir dando luz. Y voy entendiendo, voy entendiendo, voy entendiendo. Es un proceso. Me voy preparando ¿para dónde? Para ir al lugar santísimo. ¿Se está dando cuenta ahora? Pero muchos hoy en día, hoy se bautizan, el sábado está en el lugar santísimo. Y ni siquiera se bautizó bien, ni siquiera se convirtió bien. Pero sin embargo ya está en el lugar santísimo. Nos estamos saltando, como decíamos el día de ayer. Qué gravísimo error estamos cometiendo realmente. Queridos dirigentes, ¿qué representa el altar del incienso? En ese altar simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios que se elevaban hacia Dios como una ofrenda de fragancia agradable a Dios, un olor fragante hacia Dios. Algo que olía bien, mis oraciones tienen que oler bien. Y para que mis oraciones tengan que oler bien, ¿qué tengo que hacer? Prepararla bien, ¿no? Para que algo pueda oler bien, ya sea una ropa, ya sea un plato de comida, algo que huele bien es porque está bien, valga la redundancia. Algo huele bien porque está sabroso, está delicioso, está bien preparado, tiene todos los ingredientes colocados
preparado de la manera correcta, respetando los tiempos correctos. Porque yo sé que como cocineras, ¿no? Cocinero, todo tiene su tiempo, ¿no? No puedes agarrar y colocar todo, voy a hacer esto y todo le coloco ahí, todo. No, 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 tiene su tiempo para que salga bien, huela bien, tenga un buen colorido, un buen olor, una buena fragancia y, por cierto, un buen sabor. Entonces queremos ir delante de Dios, agradar a Dios con las oraciones, pero aún hay algo que todavía está sucio, hay algo que todavía está manchado, hay algo que todavía no ha sido bien preparado. Y queremos agradar delante de Dios así. Y es por eso que muchas veces Dios no escucha nuestras oraciones, no pasan del techo, ahí se quedan congeladas. Entonces, el altar del incienso era, yo me entrego a Cristo, pero aún todavía sigo pecando, todavía sigo teniendo tendencia al pecado, pero ya me he entregado a Cristo, ya me he bautizado. Entonces, vengamos todos los días, sigamos comiendo la palabra, sigamos buscando la luz, sigamos siguiendo la luz, sigamos que la luz, que la palabra nos siga llevando al arrepentimiento de nuestros pecados. Aquí Isaías dice, aquí el apóstol Juan dice, el apóstol Pedro dice, voy comiendo la palabra, voy saboreando y en eso tengo que ir viendo los resultados. Me voy arrepintiendo de mis pecados. Voy a hacer mi oración como acá dice, pero para que su oración fue escuchada, ¿qué es lo que tengo que hacer en el camino? Pues ahora sí yo voy delante de Dios, me presento delante de Dios y mi oración va a ser una oración agradable a Dios. Le va a agradar a Dios. Va a poder subir ese humo hacia la presencia de Dios, como vemos ahí la imagen, porque estaba allá frente, era el último paso. Era el último mueble porque estaba en la frontera del paso del lugar santo al lugar santísimo. En la primer espacio veíamos de que para poder entrar al lugar santo tenía que haberme lavado, haberme bautizado, estar limpio. No podía entrar manchado. Entonces, estaba limpio ahí, pasaba al lugar santo, encontraba la palabra de Dios, el Espíritu Santo, las oraciones. Pero todavía de repente hay algo que está faltando, hay algo que todavía no ha sido quitado en su totalidad, todavía ya fui bautizado y ya me entregué a Cristo, pero todavía hay algo que todavía está y entonces ahí justamente llego al altar del incienso, las oraciones. Pero no una oración como comúnmente lo hacemos de pie, no está hablando de esas oraciones, una oración sincera de arrepentimiento para poder entrar al siguiente paso. Por cierto, el altar de incienso era un altar en el tabernáculo hecho de madera de acacia y cubierto de oro, ubicado en el lugar santísimo, justo frente al velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Y su función era ser quemado incienso 2 veces al día por los sacerdotes. Interesante. Apenas oramos en la mañana y ya queremos estar en el lugar santísimo. Apenas oramos oración de medio minuto y ya queremos estar en el lugar santísimo. Luego tenemos el tercer apartamento. Bueno, del santuario, el segundo apartamento, ¿no? El lugar santísimo. El lugar de acuerdo al corazón de Dios. No olvide, el lugar santísimo es el lugar de acuerdo al corazón de Dios. La pregunta es, ¿a qué lugar podía entrar cualquier persona? Lo acaban de nombrar dirigente y el otro sábado ya está al frente. ¿Podía entrar cualquier persona a este lugar? No, no podía entrar cualquier persona. Era alguien especial. Su ropaje era especial. Miren todos los detalles que Dios colocó, ¿no?
No era que yo me voy vestido como a mí se me antoja. No era que, uy, a mí me gusta el rojo, por lo tanto voyme de rojo. A mí me gusta el verde y voyme de verde. No, no, no. Dios había dado muy detallado. Así te vas a vestir, así va a ser la vestimenta, vas a colocar eso, todo al detalle. El lugar de acuerdo al corazón de Dios. No es que yo voy a ese lugar como a mí se me ocurre, como a mí se me antoja, como yo quiero, de la forma como yo quiero, del color que a mí me puede gustar. El lugar de acuerdo al corazón de Dios. No olvidemos esto. ¿Cómo Dios quiere que yo vaya ahí? Ay, no lo sé. Preguntémosle entonces a Dios. ¿Cómo, Señor, quieres que yo vaya a ese lugar? Y el Señor Dios me envía a su palabra. Y aquí encuentro todos los detalles. Aquí encuentro todo el mandato. Aquí encuentro toda la ordenanza. Cómo Dios quiere que yo vaya a ese lugar. Pero no solamente de manera física, sino también de manera externa. Y la sierva del Señor lo dice muy claramente. Todo aquel quien va al lugar santísimo, en este caso estamos refiriéndonos al púlpito de manera referencial, primeramente él tuvo que haber pasado por un proceso de preparación. No es que no hay quien predique y anda tu hermano. No es que, uy, no llegue y anda tu hermano. No, no, no. Ahí nos estamos equivocando muy feo, muy mal. Una mala costumbre, desorden. Ah, como a mí no me toca predicar, no, tampoco me preparo. No, o sea, si tenemos un cargo de por medio, tenemos que estar listos. Si no vino el predicador por X razón, se chocó, hubo mucho tráfico, etcétera, etcétera. Se picó la llanta, se malogró el carro. Yo tengo que asumir, pero para ello yo tengo que prepararme como si también a mí me tocara estar ese día ahí. Tengo que estar listo. Es por eso que muchas veces salimos y hablamos cualquier cosa, lo que se nos ocurre. No tiene sentido, no llega el mensaje. El lugar, no olvides, el lugar de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, cada vez que vayamos a aquel lugar, lo dice la sierva del Señor, tenemos que tener en cuenta que tiene que estar nuestro corazón igual al corazón de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Qué muebles había ahí en el lugar santísimo? El arca del pacto, la ley de Dios. Vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Vamos a mirar en este tema de la intimidad con Dios que hemos venido viendo durante la semana, ¿no? Tienes que entrar conmigo, dice, a una intimidad, dice Dios, ¿no? Ve al atrio, ve al lugar santo y luego ve al lugar santísimo para llevarte finalmente a la ley de Dios. Pero nosotros queremos primeramente obedecer la ley de Dios y es imposible, no se puede realmente. ¿Por qué la ley? Todo este modelo precioso representa todo el plan de salvación y la justificación por la fe. En el atrio soy perdonado, en el atrio yo era limpiado. Luego, ya que estaba santificado, entraba al lugar santo. Para que cuando llegues allá, cuando lleguemos al lugar santísimo, vas a estar enamorado de mí, dice el Señor, que vas a hacer mi voluntad y por lo tanto me vas a obedecer. Entonces, ahora sí, voy a poder dar gloria a Dios, voy a poder darle la gloria a Dios, voy a poder glorificar su nombre en el lugar santísimo. Pero, ¿qué tengo que hacer antes? Haber pasado por todos los procesos anteriores, desde aún haber pensado en ir al atrio. Desde ahí empieza nuestra trayectoria. La preparación, cómo voy a ir, de qué manera voy a ir, qué voy a llevar, todo ordenado, no lo que se me presentó en el momento, no que me olvidé. Entonces, ¿por qué un modelo? ¿Por qué un pacto? Notemos la claridad, notemos con claridad nuestra incapacidad humana.
La incapacidad humana que tenemos para amar a Dios, la incapacidad humana que tenemos para obedecer, y mucho más la incapacidad que tenemos cuando nos enfrentamos frente a los 10 mandamientos. ¡Qué difícil son! ¡Qué difícil nos damos cuenta que es enfrentarse con los 10 mandamientos! ¡Ay, guarda el sábado! ¡Uy, qué difícil que es! Es porque no estamos enamorados de Dios. Es porque aún no hemos tenido claridad de las cosas. Es que no, ni siquiera hemos dado el primer paso y queremos ir de frente a obedecer los 10 mandamientos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden. Humanamente, ¿podemos? No, porque no se sujetan, no pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no podemos agradar a Dios. Todo huele mal. Nuestra vida huele mal. Nuestros actos huelen mal. Porque estamos según la carne. Podemos estar en la iglesia, podemos estar, seguir siendo dirigentes, pero algo está oliendo mal. Porque estamos viviendo según lo designios de la carne, según nuestros propios gustos, nuestros propios deseos. Ah, Señor, yo creo que así debo adorar a Dios. Y a Dios eso no le agrada. Yo así voy a ir porque es lo que tengo. Eso a Dios no le agrada. Entonces no podemos agradar a Dios, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? El problema no es la ley de Dios, el problema no son los 10 mandamientos para obedecerlo. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad para poder obedecer. Pablo dice muy claramente, hay algunas intenciones de la carne que nos gusta pecar, que nos vuelven enemigos de Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco lo podrán. Por lo tanto, se vuelve enemigo de Dios. El ser humano ni siquiera tenemos nosotros la intención de obedecerlo. Entonces, en esa incapacidad, Dios usa algo que se llama gracia. Y que esta es la que completa el plan de salvación. Hay gracia para ser perdonados y limpiados. Hay gracia para poder obedecer. El Señor Jesús viene y nos coloca esa gracia. No puedes obedecer, yo te voy a dar la fuerza para que puedas obedecer. Pero tenemos que comenzar a depender de Él. Tenemos que comenzar a buscarlo a Él. ¿Cómo voy a encontrar la gracia? Cada mañana, cada vez que yo voy a su palabra, cada vez que yo oro, cada vez que yo finalmente testifico, cada vez que yo comienzo a depender de su palabra, entonces voy a encontrar la fuerza, la fortaleza. Voy a encontrar aquella gracia. Por nuestro propio esfuerzo humano va a ser imposible. ¿Cómo lo hizo? Ahora hay un intercambio, hay una transferencia. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué necesito yo? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Si decimos que amamos a Dios, no podemos seguir teniendo la mente egipcia. No podemos seguir teniendo la mente de esclavos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces necesitamos un agente externo que se llama Espíritu Santo, que viene, nos adopta otra vez y nos permite dar el poder para poder obedecer. Hay que buscarlo. Miren lo que dice aquí la señora Huay. Los que no representan el orden o la disciplina en esta vida no representarían el orden que se observa en el cielo. No podrán nunca ser admitidos allí, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. ¿Está clarito? Dios es un Dios de orden.
Y Dios quiere que nosotros amemos el orden, Dios quiere que nosotros amemos la disciplina, porque es divino, no es nuestro. Dios así lo estableció, Dios le dio un orden a Moisés, así lo harás, este es el modelo, la figura de lo celestial va a ser ahí en lo terrenal, por lo tanto pueden haber pasado y pueden seguir pasando muchos siglos, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, no tiene por qué cambiar, no tiene por qué, no hay razón. Pero nuestra incapacidad es la que nos lleva a cambiarla. No es difícil, no se puede. No, vamos a cambiar el manual, vamos a cambiar la ordenanza, vamos a cambiar el rito, vamos a cambiar el culto. No caigamos en nuestros gustos humanos. Que Dios nos bendiga realmente. Y no olvide este mensaje. Los que respetan el orden o la disciplina en esta vida no representarían el orden que se observa en el cielo. Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.